Bienvenidos nuevamente a este círculo de lectura de las obras completas de Sigmund Freud. Continuamos leyendo el tomo 19. Hoy nos encontramos con un texto titulado Las resistencias contra el psicoanálisis. Es un texto de 1925. Y lo curioso de este texto es que Freud ya presenta en él muchas de las resistencias que siguen siendo actuales, ¿no? Si bien la crítica cientificista, por no decir científica, porque yo no creo que sea científica, muy científica la forma en la cual se elabora esta crítica, tiene cosas importantes que el gremio de los psicoanalistas tendríamos que revisar. eh, no ha habido mucha diferencia de lo que la gente se queja, ¿no? Pero bueno, dice así: que un lactante se refugie llorando en los brazos de su niñera a la vista de un rostro extraño, que un hombre piadoso reciba la nueva estación con una plegaria y salude los primeros frutos del año con una bendición, que el campesino se rehúse a comprar una gudaña si no lleva la marca de fábrica que acostumbraban a usar sus padres. He ahí situaciones cuya diversidad es evidente y parece justificado tratar de reconducirlas a motivos distintos. Sería erróneo, empero, desconocer lo que esas situaciones tienen en común. En todas se trata del mismo displacer. El niño se encuentra en una expresión elemental. En la persona piadosa es conjurado mediante un artificio, en el campesino se erige en el motivo de una decisión. Ahora bien, la fuente de ese displacer es el reclamo que lo nuevo dirige a la vida anímica, el gasto psíquico que exige, la inseguridad que conlleva y que se intensifica hasta la expectativa angustiada, ¿no? Hoy en día la gente buscando la repetición y lo seguro y aquello con lo cual pueden tener certezas, ¿no? Y todo el mundo ahogado en ansiedad. Evidentemente no solo por esta situación, sino por muchas otras. Pero bueno, seguimos. Sería muy interesante tomar como objeto de estudio la reacción anímica frente a lo nuevo en sí, pues bajo ciertas condiciones ya no primarias, se observa también la conducta contraria, un hambre de estímulos que se precipita sobre todo lo nuevo por el solo hecho de ser nuevo. Y aquí me parece que Freud dibuja bastante bien la diferencia ya lacaniana entre goce y deseo, ¿no? Pero eso será para otro momento. En la empresa científica no debería haber espacio para el horror a lo nuevo. Por su carácter eternamente incompleto e insuficiente, la ciencia está condenada a confiar para su salud en nuevos descubrimientos y concepciones. A fin de no sufrir fáciles desengaños, hará bien en abroquelarse en el escepticismo y no aceptar nada nuevo que no haya resistido un riguroso examen. No obstante, en ocasiones, este escepticismo exhibe dos caracteres insospechados. Se pone rígido frente a lo nuevo que llega, en tanto tiene por sacro a lo ya concebido y creído, contentándose con desestimar aquello aún antes de someterlo a indagación. Esto le ocurre también a un montón de analistas, ¿no? Pero así se revela como la continuación de aquella reacción primitiva frente a lo nuevo, como el pretexto para conservarla. Sabemos bien que en la historia de la investigación científica, las innovaciones tropezaron a menudo con una intensa y obstinada resistencia que luego se demostró injusta, porque la novedad era valiosa y sustantiva. En general, fueron ciertos aspectos del contenido de lo nuevo los que provocaron la resistencia. Además, para posibilitar el estallido de la reacción primitiva debieron cooperar varios factores. Una acogida particularmente mala halló el psicoanálisis, que empezó a ser desarrollado hace unos 30 años por quien esto escribe, a partir de los descubrimientos de Joseph Breuer, de Viena, sobre la génesis de los síntomas neuróticos. Su carácter de novedad es indiscutible, si bien es cierto que aparte de los mencionados descubrimientos, procesó abundante material que se conocía de otras fuentes, resultados de la doctrina del gran neuropatólogo Charcot, e impresiones extraídas del mundo de los fenómenos hipnóticos. En su origen, tuvo una intencionalidad puramente terapéutica. Se proponía crear un nuevo tratamiento eficaz para las enfermedades neuróticas. Pero concatenaciones que al comienzo no podían vislumbrarse llevaron al psicoanálisis mucho más allá de su meta inicial.
Al final, pretendió haber colocado sobre una nueva base toda nuestra concepción de la vida anímica y por eso revestir importancia para todos los campos del saber que se fundan en una psicología. Tras ser ignorado por completo durante un decenio, de pronto pasó a ser objeto del interés más universal y desencadenó una tormenta de indignada repulsa, ¿no? De hecho, yo creo que ese es como el gran conflicto entre conductismo y psicoanálisis, ¿no? Ver quién es la base de la psicología. Eh, Como si solo hubiera una plaza, ¿no? Pero bueno. No entraremos a considerar aquí las formas en que se expresó la resistencia al psicoanálisis. Baste con señalar que la lucha en torno de esta innovación no ha terminado todavía. Empero, ya puede discernirse el curso que tomará. Sus opositores no han logrado sofocar el movimiento. El psicoanálisis, cuyo único sustentador era yo mismo hace 20 años, ha encontrado desde entonces numerosos partidarios destacados y empeñosos, médicos y no médicos, quienes lo practican como procedimiento para tratar enfermos nerviosos, como método de investigación psicológica y como medio auxiliar del trabajo científico en los más diversos campos de la vida espiritual. A mí me parece que aquí podríamos cambiar espiritual por simbólica. Nuestro interés habrá de dirigirse aquí solamente a considerar en particular la motivación de la resistencia al psicoanálisis, el carácter compuesto de ella y a la diversa valencia de sus componentes. El abordaje clínico se ve precisado a situar las neurosis en la proximidad de las intoxicaciones o de enfermedades como la de Basedow. Se trata de estados que se producen por el exceso o la carencia relativa de determinadas sustancias muy activas que sean formadas dentro del cuerpo mismo o introducidas desde fuera. Por tanto, son genuinas perturbaciones del quimismo, toxicosis. Si alguien considera aislar y presentar la o las sustancias hipotéticas pertinentes para la neurosis, su descubrimiento no debería temer objeción ninguna de parte de los médicos. Solo que provisionalmente ningún camino nos lleva a ello. Por ahora no tenemos más remedio que partir del cuadro sintomático de las neurosis, que, en el caso de la histeria, por ejemplo, se compone de perturbaciones corporales y anímicas. Ahora bien, los experimentos de Charcot, así como las observaciones clínicas de Breuer, enseñaron que también los síntomas corporales de la histeria son psicógenos, vale decir, sedimentos de procesos anímicos transcurridos. Mediante el arbitrio del estado hipnótico, fue posible producir artificialmente, a voluntad, los síntomas somáticos de la histeria. El psicoanálisis hizo suyo este nuevo conocimiento y empezó a preguntarse por la naturaleza de esos procesos psíquicos que dejaban tan insólitas secuelas, pero esta orientación de las investigaciones no coincidía con las ideas dominantes en la generación contemporánea de médicos. Estos habían sido educados en el respeto exclusivo por los valores anatómicos, físicos y químicos. No estaban preparados para la apreciación de lo psíquico y por eso le mostraron indiferencia y antipatía. Dudaban, era evidente, de que las cosas psíquicas admitiesen un tratamiento exacto y científico. En una reacción desmedida frente a una fase ya superada, en que la medicina estuvo dominada por las opiniones de la llamada filosofía de la naturaleza. Abstracciones como aquellas con que la psicología se veía obligada a trabajar les parecieron nebulosas, fantásticas, místicas, y simplemente denegaron creencia a los asombrosos fenómenos que la investigación habría podido tomar como punto de partida. Juzgaron a los síntomas de las neurosis histéricas como resultado de la simulación y a los fenómenos del hipnotismo como un fraude. Ni siquiera los psiquiatras, cuya observación era asediada por los fenómenos anímicos más insólitos y sorprendentes, exhibieron inclinación alguna por atender a ellos en detalle o pesquisar sus nexos. Se contentaron con clasificar toda la gama de fenómenos patológicos, y siempre que se pudiera reconducirlos a cosas perturbadoras de orden somático, anatómico o químico. En ese periodo materialista, o mejor, mecanicista, la medicina hizo grandiosos progresos, pero también exhibió un miope desconocimiento de lo supremo y más difícil entre los problemas de la vida. En este sentido, me parece que Freud concuerda con una crítica muy actual, ¿no? Ahí donde muchos psicólogos se siguen quejando hoy del biologicismo, de este mecanicismo, ¿no? O sea, son críticas que la misma Froxán ha hecho, ¿no? A ciertas formas de pensar la psicología, ¿no? Yo no voy a dejar de insistir, ¿no? Que
Hay un montón de puntos de acuerdo y de encuentro entre conductismo y psicoanálisis. Pero, pues pareciera que más bien cada uno se está peleando con cuál Dios es mejor Dios, ¿no? Continuemos. Dada esa actitud hacia lo psíquico, es concebible que los médicos no hallaran simpático el psicoanálisis, ni quisieran obedecer a su exhortación de reaprender y ver de diversas maneras muchas cosas. Pero a cambio, se creería, la nueva doctrina habría debido recibir tanto más fácilmente la aquiescencia de los filósofos. Es que ellos sí estaban habituados a admitir conceptos abstractos, palabras imprecisas, decían las malas lenguas, en la cúspide de sus explicaciones del mundo, y era imposible que les escandalizase la ampliación del campo de la psicología iniciada por el psicoanálisis. Pero ahí surgió otro obstáculo. Lo psíquico de los filósofos no era lo psíquico del psicoanálisis. En su gran mayoría, ellos llaman psíquico solo a lo que es un fenómeno de conciencia. El mundo de lo consciente coincide para ellos con la extensión de lo psíquico. A todo lo otro que acaso suceda en el alma, y alma está entrecomillado, esa alma tan difícil de aprehender, lo destronan y lo sitúan entre las precondiciones orgánicas o los procesos paralelos de lo psíquico. Dicho más estrictamente, el alma no tiene otro contenido que los fenómenos de conciencia y por ende tampoco la ciencia del alma. La psicología tiene otro objeto. Por lo demás, es la misma opinión de los legos, ¿no? O sea, todo aquel que no es médico no es estudiado. ¿Qué puede decir entonces el filósofo frente a una doctrina que, como el psicoanálisis, asevera que lo anímico es, más bien, en sí inconsciente, y la condición de consciente no es más que una cualidad que puede agregarse o no al acto anímico singular, y eventualmente, cuando falta, no altera nada más en este? Dice desde luego que algo anímico inconsciente es un disparate, un contradicto inadyecto, y no quiere percatarse de que con este juicio no hace más que repetir su propia definición, acaso demasiado estrecha, de lo anímico. Al filósofo le resulta fácil afianzarse en esa certidumbre, pues no conoce el material cuyo estudio forzó al analista a creer en actos anímicos inconscientes. No ha prestado atención a la hipnosis. No se ha empeñado en interpretar sueños, más bien los considera, lo mismo que el médico, producto sin sentido de la actividad mental rebajada durante el dormir. Ni sospecha la existencia de cosas tales como representaciones obsesivas e ideas delirantes, y se quedaría bien perplejo si se lo exhortara a explicarlas a partir de sus premisas psicológicas. También el analista declina decir qué es lo inconsciente, pero puede indicar el campo de los fenómenos cuya observación le impuso el supuesto de lo inconsciente. El filósofo, que no conoce otra clase de observación que la observación de sí, no podía seguirlo en esto. Así pues, la posición del psicoanálisis, intermedia entre medicina y filosofía, solo le deparó desventajas. El médico lo considera un sistema especulativo y no quiere creer que descansa, como cualquier otra ciencia natural, en una elaboración paciente y empeñosa de hechos del mundo de la percepción. Y aquí podemos ver justamente este sesgo de Freud, ¿no? O sea, este deseo de Freud de que el psicoanálisis fuese una ciencia natural. No lo es, ¿no? Justamente acaba de decir que está entre la medicina y la filosofía. Pero ese es un anhelo freudiano. Continúo. El filósofo, que lo mide con el rasero de su propio sistema, construido en forma artificiosa, halla que parte de premisas imposibles y le reprocha que sus conceptos básicos, todavía en desarrollo, carecen de claridad y precisión, ¿no? Los psicoanalistas seguimos teniendo esta deuda con nosotros y con el mundo. Las circunstancias elucidadas bastan para explicar una acogida vacilante y renuente del análisis en los círculos científicos, pero no permiten comprender cómo pudo llegarse a esos estallidos de indignación, de burla y escarnio, con menosprecio por todos los preceptos de la lógica y del buen gusto en la polémica. Una reacción así deja colegir que se han puesto en movimiento resistencias que no son las meramente intelectuales, que se despertaron fuertes poderes afectivos, y en verdad, en el contenido de la doctrina psicoanalítica hay mucho a lo que es lícito atribuir un efecto semejante sobre las pasiones de los seres humanos, no de los científicos solos.
Sobre todo, la gran significatividad que el psicoanálisis concede a las llamadas pulsiones sexuales en la vida anímica de los hombres. Según la teoría psicoanalítica, los síntomas de las neurosis son satisfacciones sustitutivas, desfiguradas, de fuerzas pulsionales sexuales a las que por obra de resistencias interiores se les denegó una satisfacción directa. Más tarde, el análisis rebasó su campo de trabajo originario y pretendió aplicarse a la vida anímica normal. Intentó demostrar que esos mismos componentes sexuales, susceptibles de desviarse de sus metas inmediatas y de dirigirse a otras, aportan las más importantes contribuciones a los logros culturales del individuo y de la comunidad. Estas aseveraciones no eran enteramente nuevas. El filósofo Schopenhauer había destacado la incomparable significatividad de la vida sexual con palabras de acento inolvidable. Y además, lo que el psicoanálisis llamaba sexualidad en modo alguno coincidía con el esfuerzo hacia la unión de los sexos, o a la producción de sensaciones placenteras en los genitales, sino mucho más con el eros del banquete de Platón, el eros que todo lo abraza y todo lo conserva. Y esta es una diferencia radical, ¿no? Porque muy tempranamente, de hecho en el texto del psicoanálisis silvestre, Freud hacía esta diferencia. Si uno confunde, ¿no?, la sexualidad humana, o lo que el psicoanálisis ubica como líbido, como pulsión sexual, con la pura búsqueda coital, pues va a estar radicalmente perdido, ¿no? Y de hecho, el eros de el banquete de Platón es una joya, ¿no? Porque justamente permite ubicar estas diferencias respecto de todo lo que entra en el gran espectro de lo erótico. Pero los oponentes olvidaron a estos ilustres precursores. Se arrojaron sobre el psicoanálisis como si hubiera cometido un atentado contra la dignidad del género humano. Le reprocharon pansexualismo, a pesar de que la doctrina psicoanalítica de las pulsiones siempre había sido rigurosamente dualista y nunca había dejado de reconocer, junto a las pulsiones sexuales, otras a las que atribuía justamente la fuerza para sofocarlas. La oposición, primero pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación, en un giro posterior de la teoría, reza eros y pulsión de muerte o destrucción. A mí me parece que es más pertinente justamente colocarlo como pulsión de destrucción, porque muerte pues lleva a otro lugar, y yo sí estoy en contra de las definiciones poéticas o mitológicas, ¿no? En Freud. Es una posición que he ido desarrollando cada vez más con la formación, ¿no? Creo que ya es una posición personal. Pero bueno, en ese mismo sentido, ¿no?, el hecho de que la libido, porque la libido es la energía que alimenta todas las pulsiones, tenga la posibilidad de cambiar de objeto, pues genera toda la posibilidad de manifestaciones de vínculos con el mundo, ¿no? Y ahí es donde pone el acento el análisis, ¿no? Sigo. La derivación parcial del arte, la religión y el orden social de la cooperación de fuerzas pulsionales sexuales fue tildada de degradación de los bienes supremos de la cultura, y se proclamó con insistencia que el ser humano no tenía otros intereses, que el ser humano, y se proclamó con insistencia que el ser humano tenía otros intereses que los meramente sexuales. Con ese ardor se omitió que también el animal tiene otros intereses, y aún está sometido a la sexualidad solo por oleadas, en ciertas épocas, y no de manera permanente como el ser humano. Que aquellos otros intereses nunca habían sido puestos en tela de juicio, y que el valor de una conquista cultural no puede alterarse en nada por el hecho de que se demuestre su proveniencia de fuentes animales y elementales de lo pulsional. Tanta falta de lógica y tanta injusticia piden una explicación. Su principio no es difícil de hallar. La cultura humana se sostiene sobre dos pilares: el gobierno de las fuerzas de la naturaleza y la limitación de nuestras pulsiones. Esclavos encadenados sustentan el trono de la soberana. Entre los componentes pulsionales, sujetos a ese servicio, las pulsiones sexuales, en el sentido estrecho, se destacan por su intensidad y su carácter cerril. ¡Ay de que se las libere! El trono sería derribado y pisoteada la soberana. La sociedad lo sabe y no quiere que se hable de ello. Pero, ¿por qué no? ¿Qué daño traería la elucidación?
El psicoanálisis nunca lanzó la consigna de desencadenar nuestras pulsiones dañinas para la comunidad. Al contrario, alertó contra ello y aconsejó un mejoramiento. Pero la sociedad no quiere saber nada de que se descubran estas constelaciones, porque, en más de un sentido, tiene mala conciencia. En primer lugar, ha entronizado un elevado ideal de eticidad, y eticidad es limitación de las pulsiones, cuyo cumplimiento exige a todos sus miembros, y no se preocupa de lo pesada que puede resultarle al individuo la carga de esa obediencia. Pero no es tan rica ni se encuentra tan bien organizada como para resarcir al individuo en una medida acorde a la extensión de su renuncia de lo pulsional. Por tanto, queda librado a él hallar los caminos que le permitan procurarse una compensación suficiente a cambio del sacrificio impuesto, a fin de preservar su equilibrio anímico. Ahora bien, en definitiva, se ve precisado a vivir psicológicamente por encima de sus recursos, en tanto sus exigencias pulsionales insatisfechas hacen que sienta como una presión permanente los reclamos de la cultura. De esa manera, la sociedad alimenta un estado de hipocresía cultural al que por fuerza van emparejados un sentimiento de inseguridad y la necesidad de proteger esa labilidad innegable mediante la prohibición de la crítica y el examen. Esta consideración vale para todas las mociones pulsionales y por tanto también para las egoístas. No entraremos a indagar aquí si se aplica a todas las culturas posibles y no solo a las desarrolladas hasta hoy. Pues bien, en cuanto a las pulsiones sexuales, en el sentido restringido del término, viene a sumarse todavía el hecho de que en la mayoría de los seres humanos están dominadas de manera insuficiente y psicológicamente incorrecta, de suerte que son las más prontas a soltarse. El psicoanálisis descubre los puntos débiles de este sistema y aconseja modificarlo. Propone aflojar la severidad de la represión de las pulsiones y a cambio dejar más sitio a la veracidad. En el caso de ciertas mociones pulsionales, en cuya sofocación la sociedad ha ido demasiado lejos, debe admitirse una medida mayor de satisfacción. En cuanto a otras, los métodos inadecuados de la sofocación por vía represiva deben sustituirse por un procedimiento mejor y más seguro. A consecuencia de esta crítica, se sintió al psicoanálisis como enemigo de la cultura y se lo proscribió como peligro social. Mas esta resistencia no será eterna. A la larga, ninguna institución humana puede sustraerse del influjo de la intelección crítica justificada, pero hasta ahora la actitud de los hombres hacia el psicoanálisis sigue gobernada por esa angustia que desata las pasiones y menoscaba los requisitos de la argumentación lógica. Con su doctrina de las pulsiones, el psicoanálisis había afrentado al individuo en tanto se sentía miembro de la comunidad social, y otra pieza de su teoría era apropiada para herir a cada quien en el punto más sensible de su propio desarrollo psíquico. El psicoanálisis puso fin a los cuentos de hadas sobre el carácter asexual de la infancia. Demostró que el niño pequeño, desde el comienzo de la vida, se registran intereses y prácticas sexuales. Puso de manifiesto las transmutaciones que estos experimentaban, el modo en que hacia el 5.º año de vida sucumbían a una inhibición para después, a partir de la pubertad, entrar al servicio de la función de reproducción. De aquí voy a subrayar cuando dice demostró, porque esto era algo que ya venía planteado todo el siglo pasado, o sea, toda la psiquiatría de 1800 fue profundamente vinculada hacia la sexualidad infantil. Sigo. Discernió que la vida sexual de la primera infancia culmina en el llamado complejo de Edipo, la ligazón afectiva con el progenitor del sexo opuesto y la actitud de rivalidad hacia el del mismo sexo, aspiración que en esa época de la vida se continúa, todavía no inhibida, en un anhelo directamente sexual. Esto es tan fácil de comprobar que se necesitó realmente de un gran esfuerzo para conseguir no verlo. De hecho, sostuvo el psicoanálisis, todo individuo ha recorrido esta fase, pero luego reprimió y olvidó su contenido con enérgico esfuerzo. El horror al incesto y una potente conciencia de culpa eran los relictos de esta prehistoria individual. Había ocurrido exactamente lo mismo en la prehistoria general de la especie humana y los comienzos de la eticidad, de la religión y del orden social se enlazaban de la manera más íntima con la superación de esa época primordial. Y aquí es donde aparece una cosa muy interesante. No podemos pensar algo que no ha ocurrido. Entonces, primero ocurren las cosas, luego las pensamos, las simbolizamos, eso simbolizado se transmite a otros y entonces, pues hay quien se comporta desde cosas que nunca ha vivido, pero que están
colocadas en lo simbólico, ¿no? En el lenguaje. Sigo. No estaba permitido mentarle al adulto justamente esa prehistoria, que más tarde le pareció tan deshonrosa. Empezó a enfurecerse cuando el psicoanálisis quiso descorrer el velo de la amnesia de su infancia. Solo quedó entonces un camino. Lo que el psicoanálisis aseveraba tenía que ser falso, y esta supuesta nueva ciencia no era otra cosa que un tejido de espejismos y desfiguraciones. Por tanto, las intensas resistencias al psicoanálisis no eran de naturaleza intelectual, sino que brotaban de fuentes afectivas. Así se explicaban su apasionamiento y su desprecio por la lógica. La situación obedeció a una fórmula simple. Los seres humanos, como masa, se comportaron hacia el psicoanálisis exactamente como lo hacían los individuos neuróticos, a quienes se trataba por sus dolencias. Pero a estos últimos era posible demostrarles, con un trabajo tenaz, que todo había ocurrido tal cual se lo aseveraba. En efecto, no se lo había inventado, sino averiguado mediante el estudio de otros neuróticos, y en una labor de varias décadas. Esta situación poseía algo de temible y de consolador al mismo tiempo. Lo primero, porque no era una futileza tener por paciente a todo el género humano, y lo segundo, porque en definitiva, todo se desarrollaba como tenía que acontecer según los supuestos del psicoanálisis. Si volvemos a echar una ojeada panorámica sobre las mencionadas resistencias al psicoanálisis, tendremos que decir que solo las menos son del tipo que suele oponerse a casi todas las innovaciones científicas de alguna importancia. La mayoría se debieron a que el contenido de la doctrina hería intensos sentimientos de la humanidad. Igual destino conoció la doctrina darwiniana de la descendencia, que desgarró la barrera separatoria que la arrogancia había erigido entre el hombre y el animal. Ya he señalado esta analogía en un breve ensayo anterior. Destacaba allí que la concepción psicoanalítica del nexo entre el yo consciente y el hiperpoderoso inconsciente significaba una grave afrenta al amor propio de los seres humanos, afrenta a la que llamé psicológica, situándola en una misma línea con la biológica, que es la darwiniana, infligida por la doctrina de la descendencia, y con la anterior, la cosmológica, lanzada por el descubrimiento de Copérnico. También dificultades puramente externas han contribuido a reforzar la resistencia al psicoanálisis. No es fácil que se forme un juicio autónomo en materia de análisis, quien no lo haya experimentado en su persona o practicado sobre otros. Esto último es imposible sin haber aprendido una técnica precisa, harto difícil, y acontece que hasta hace poco tiempo no había ninguna oportunidad cómoda y accesible de aprender el psicoanálisis y su técnica. Ello ha mejorado últimamente con la fundación en 1920 de la Policlínica Psicoanalítica e Instituto de Enseñanza de Berlín. Poco después, en 1922, se creó en Viena un instituto idéntico. La Policlínica es de 1920. Por último, el autor, con las reservas del caso, tiene derecho a plantear esta cuestión. Quizá su propia personalidad como judío, que no quiso ocultar su judaísmo, tuvo algo que ver en la antipatía de los contemporáneos hacia el psicoanálisis. Rara vez se expresó en alta voz un argumento de este tipo, pero por desdicha nos hemos vuelto tan recelosos que no podemos dejar de conjeturar que esa circunstancia no ha sido del todo ajena. Y por otro lado, ¿acaso no fue mera casualidad que el primer sostenedor del psicoanálisis fuera un judío? Para abrazarlo, hacía falta cierta aquiescencia frente al destino de encontrarse aislado en la oposición, un destino más familiar al judío que a los demás. Como dije al inicio del video, muchas de las críticas que Freud está colocando, va enunciando aquí, se repiten hoy en día. Y en parte, si bien es cierto que ha pasado bastante tiempo, podemos ver cómo muchas de las quejas y de las críticas siempre quedan atravesadas por algo de la transferencia. Y esto no solo es hacia el psicoanálisis, sino del psicoanálisis hacia otros enfoques. O sea, gran parte de los problemas internos de la psicología ocurren por cuestiones pasionales. Literalmente, ¿no? Por eso a veces la discusión, a mi parecer, es tan de burla, ¿no? Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? Humano, demasiado humano. Hasta aquí esta lectura. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, aparecemos como Leer a la Letra.
Si les gustó el video, denle like, compartir. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para que se les avise la próxima vez que haya video. Nos vemos en la próxima.